Ya, listo. Bueno, bueno, entre otras palabras, una memotecnia podría ser igual. Si ustedes están hablando de acidosis, obviamente el pH lo van a colocar hacia abajo, un pH disminuido, menor a 7,35. Y por otro lado, si es alcalosis, mayor a 7,45 o elevado. Si están hablando de metabólica, que todo siga al pH. Es decir, si es acidosis metabólica, todo hacia abajo. Si es alcalosis metabólica, todo hacia arriba. Si es en este caso respiratoria, acuérdense que los únicos que van a seguir al, al perdón, van inversamente proporcional al pH. Lo tanto los sistemas compensadores como el sistema alterado. Es decir, si es alcalosis, pH hacia arriba, sistema alterado dióxido de carbono hacia abajo, sistema compensador bicarbonato renal hacia abajo. Lo mismo, acidosis respiratoria, pH hacia abajo, respiratoria que como es respiratoria, perdón, el alterado es el primario, el dióxido de carbono elevado, y el compensador elevado que es bicarbonato. Así igual, si no se entendió quizás la explicación así uno por uno, para el examen nomás. Todo metabólico siguiendo al pH. Si es acidosis hacia abajo, alcalosis hacia arriba. Y si estamos hablando de respiratorio, en este caso, al contrario del pH. Si es acidosis, los dos compañeros hacia arriba y el pH hacia abajo y viceversa para alcalosis. Aquí tenemos un ejemplo de gasometría. Ya las gasometrías, en este caso el trastorno, ya lo habíamos estudiado anteriormente. Ya, aquí vemos, no es, bueno, no sé si sea común, pero en todo el tiempo que yo hice mi internado, no vi ningún paciente con alcalosis. Más bien todos eran acidosis. Sin embargo, variaba obviamente el origen, ¿no? Si es en este caso es una acidosis tipo respiratoria o metabólica, ¿ya? En este caso tenemos a la acidosis metabólica, ¿ya? Ay, ¿dónde está? Está todo hacia abajo, acidosis metabólica, todo hacia abajo, ¿ya? Y la acidosis respiratoria al revés, ¿ya? Entonces aquí igual están los niveles de oxígeno. Aquí encontramos a la concentración de lactato que les había dicho que es importante para la determinación si es una acidosis láctica. Tenemos acá los niveles de bicarbonato, ¿ya? Aquí está abajo porque el valor de referencia es de 22 a 48, 22 a 38, perdón. Y está tratando de compensarse, ¿ya? Está tratando de nivelarse. Sin embargo, acá está sumamente bajo. Ya, está sumamente bajo el bicarbonato. Y ya entramos a la parte de proteínas. Ya, las proteínas en este caso son macromoléculas, las denominamos. Macromoléculas orgánicas. Macromoléculas cuya estructura básica son los aminoácidos, que ya mencionamos. Un aminoácido está compuesto por un carbono quiral. Perdón, el carbono quiral, un átomo de hidrógeno, un grupo amino, la ramificación y el grupo ácido carboxílico en este caso. Ya, ese es el grupo aminoácido. Ese es el aminoácido que está compuesto, que es la estructura básica de las proteínas. Entonces, una proteína está compuesta por muchos aminoácidos. Pueden ser monopéptidos, dipéptidos, tripéptidos, de acuerdo a la conjugación de cuántos aminoácidos está compuesto. Puede ser oligopéptidos si es hasta 20, 10, 20. Y si es mayor a estos, ya son los polipéptidos que vienen a ser las proteínas. Ya son masivamente grandes. Están compuestas por la vida, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y parcialmente azufre. Este compuesto, el nitrógeno no puede faltar en una proteína, pero el compuesto de azufre sí depende, ¿no? En la clasificación de aminoácidos tenemos a los azufrados, que son la cisteína, metionina. Entonces ahí observamos este tipo de aminoácidos. Ya depende de la cadena ramificada. Cumplen funciones catalíticas. En el caso de las enzimas, tenemos un tema de enzimas también, ¿no? Entonces las enzimas son proteínas.
denominadas bioproteínas, ¿no? Porque tienen acciones catalíticas, ayudan a que se realice una acción, más adelante lo vemos, estructurales en el caso de las membranas, en el caso de las defensas, por ejemplo, también vemos las inmunoglobulinas, en el caso del transporte vemos a la albúmina que habíamos mencionado, regulación hormonal, o en este caso están los péptidos, ¿no? Y en cuanto a la movilidad tenemos a representantes como los cartílagos, pues, ¿no? En el sistema motor. Las proteínas entonces también son parte o sea, llegan a formar el músculo principalmente. Los aminoácidos habíamos dicho que son la estructura básica de las proteínas, también compuestas por lo mismo, obviamente, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre. Estos aminoácidos pueden sintetizarse vía endógena, pero hay algunos aminoácidos que tienen que consumirse, tienen que ingresar por vía exógena. Es decir, esos aminoácidos que se denominan esenciales, que son 9, y 11 son los que se sintetizan vía endógena, ¿ya? Estas vías no lo estudiamos en farmacia, pero en todo caso, si es que preguntase, estas vías se llaman síntesis del novo, pueden llamarse transaminación, desaminación, en el caso del catabolismo, ¿no? Claro, hay un tema en bioquímica igual, ¿no? Que definen al anabolismo y al catabolismo, ¿no? Al metabolismo igual, donde el anabolismo, en palabras sencillas, es la formación, ¿no? De un compuesto chiquito, digamos, de un carbono, a ver, de una glucosa a un almidón, ¿no? La glucosa es un carbohidrato simple, entonces por anabolismo se llega a formar el almidón, un compuesto grande de varias glucosas. Pero si hablamos de catabolismo, es el almidón que está compuesto por muchas glucosas, catabolismo. Entonces el catabolismo final del almidón es glucosa, ¿ya? Y el metabolismo podría ser, digamos, la transformación de glucosa a fructosa, cambiando el grupo funcional, ¿no? Entonces, obviamente este ejemplo es solo para estudio, ¿no? En nuestro organismo existen otras vías catabólicas, anabólicas, que para no estar mencionando una por una, la denominamos vías metabólicas, ¿no? Entre ellas todo tiene una vía anabólica, catabólica principalmente, porque todo tiene que ser de alguna forma excretado, reabsorbido, transformado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el eritrocito contiene hemoglobina. La hemoglobina se rompe, el eritrocito se rompe, libera hemoglobina y la hemoglobina se degrada hasta biliverdina, luego bilirrubina. La bilirrubina luego se excreta por orina o por heces, ¿ya? Ese es ahorita el que me acuerdo, el más corto, porque después existe el catabolismo de la glucosa, de los aminoácidos, es una cosa bonita, ¿ya? Pero un poco compleja quizás en algunos puntos. Los aminoácidos se sintetizan en el hígado por la síntesis del novo que les decía, de forma endógena. Se catabolizan por transaminación y desaminación, y los aminoácidos esenciales no se sintetizan en el organismo. Entonces yo tengo que consumirlos. Generalmente en la dieta lo paramos consumiendo sin querer en algunos vegetales, en algunas carnes, ¿no? Pero les cuento, yo estoy... ya no me la raya en la pizarra, la pantalla. Ya. Les cuento, yo en la universidad uno estaba preparando un tema de proteínas justamente como suplemento para los que van y las que van al gym o piensan ir al gym. Es un potenciador para la transformación del músculo, los aminoácidos esenciales, principalmente los famosos BCAA se llaman, ¿no? Que
son aminoácidos de cadena ramificada entre los esenciales. Si les interesa, lo pueden buscar igual acerca de lo que les digo. No voy a alargar mucho eso, solo los dejo ahí. Si a alguien le interesa, lo puede buscar. La, y claro, ¿no? Aquí tenemos los esenciales que habíamos dicho, las isoleucinas, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina, histidina. Los no esenciales, alanina, arginina, aspargina, ácido aspartico, ácido glutámico, cisteína, glicina, tirosina, prolina, serina, glutamina. No sé cómo serán los exámenes, pero no creo que les pidan, mencionen los 20 aminoácidos, ¿no? Quizás, no sé, mencione 3 y 3, o si es para cranear, le va a decir, corresponde a ácidos no esenciales. Entonces fíjense que acá, por ejemplo, en los esenciales no hay ninguno que comience con A. Entonces si les dice esenciales y en la pregunta entra algún A, alguna adenina o cualquiera de estos, directamente le ponen falso, ¿no? Luego estaría la cisteína, que tampoco, fíjense por la inicial que no está. Ya la glicina tampoco. La tirosina, no confundamos la tirosina con el triptófano. Leámoslo un poco más detallado, pensemos antes de encerrar ahí. La prolina, serina y glutamina, ¿no? Y esto, ¿ya? En caso que sea abierta y mencione 3 4 digamos, todingo los A son fáciles de memorizar. Y aquí estos son parientes, ¿no? Isoleucina, leucina y lisina. Una característica de los aminoácidos es que presentan isomería óptica, llamada enantiomería. Son enantiómeros, que quiere decir que cumplen la misma función pero desvían la luz a diferente dirección. Por eso existen L-arginina, por ejemplo, o D-arginina. Ya, lo más común es encontrar en la literatura toda estructura con la D, que la D significa dextrógira y la L levógira. En lo que nos confiere a nosotros, quizás como farmacéuticos, bioquímicos farmacéuticos, el dextrógiro quiere decir que aquí como dice acá, pues no desvía la luz hacia la derecha y en el levógiro hacia la izquierda, ¿ya? La rotación óptica, o sea, se gira todo esto como si fuera un, no sé, play o algo así. Clasificación según su cadena ramificada. Nosotros en la carrera de bioquímica esto no los teníamos que saber para el examen sí o sí. Y, y saber, digamos, cuáles son las diferencias entre uno u otro. Y en el peor de los casos, estructurarlos, ¿no? Pero no creo que en farmacia. No creo que en farmacia. En todo caso, no estaría de más darle una leidita y alguno se quedará, pues, ¿no ves? En este caso tenemos los aminoácidos alifáticos neutros con cadena no polar, que vienen a ser la glicina, alanina, ¿no? Esto en el libro de donde estudiamos se llama Antonio Blanco, si alguien lo quiere ver. Para bioquímica es la Biblia, ¿no? Es la Biblia porque lo tenemos de inicio a fin de la carrera, es muy útil para nosotros. Entonces aquí esto está un poco repartido entre las páginas, entonces aquí yo la recorté para que esté todo organizado. Aquí los alifáticos neutros con cadena polar son todos estos. Son 1, 2, 3, 4, 5, valina, alenina, glicina, leucina y isoleucina. Recuerden que esta clasificación es según su cadena ramificada, ¿ya? Entonces aquí la cadena ramificada es un protón, aquí un grupo, un carbono, un metilo, ¿ya? Y así sucesivamente vamos cambiando, ¿ya? Las diferencias están marcadas acá con rojo. Fíjense que lo que es negrito es la estructura básica del aminoácido, ¿ya? Luego tenemos los aminoácidos neutros aromáticos, donde aquí agregamos un fenilo, ¿ya? y un metilo. Luego acá tenemos igual otro aromático, ¿no? Con la resonancia respectiva y el triptófano. Luego tenemos alifáticos neutros con cadena polar no ionizable, la serina y la treonina. Tenemos aminoácidos ácidos dicarboxílicos, es decir, como dice dicarboxílicos, tiene dos grupos ácidos carboxílicos, ¿no? Al inicio y al final. Así yo lo explico. Lo mismo acá, al inicio y al final. Y aquí la diferencia entre estos dos radica cuántos átomos de carbono le voy a agregar a la cadena ramificada, ¿no? Aspartico y glutámico, lo mismo, solo que el aspartico tiene un carbono añadido y el glutámico tiene dos. La asparagina, la glutamina,
aminoácidos básicos. En este caso tenemos más de un grupo amino. Tenemos aquí y aquí dos grupos aminos, lo cual le confiere la basicidad, ¿no? Lisina arginina, la histidina, la prolina y la hidroxiprolina, que esta hidroxiprolina es producto de la prolina justamente, ¿no? La prolina en algunas literaturas no se considera un aminoácido, sino un iminoácido que, según lo que he leído, es que son como aminoácidos falsos, ¿ya? Luego, algunos aminoácidos con azufre son la cisteína y metionina. ¿Ya? Estos casi siempre me han preguntado aminoácidos con azufre, cisteína y metionina. ¿Ya? No sé si en laboratorio hicimos la identificación de esto o vayamos a hacer, pero por si acaso se hace con la identificación de tiogrupos. Creo que lo hemos realizado en instrumental, en el examen creo que estaba, ¿no? Para determinar azufre, decían, ¿no? El examen. Y la determinación del reactivo de tiogrupo ocupa sulfato de plomo, acetato de plomo. Entonces es el mismo fundamento, les cuento. El acetato de plomo hidroliza acá el azufre se condensa con el plomo y se forma sulfuro de plomo, y ese sulfuro de plomo, como es pesado, se precipita en el fondo y forma un color negruzco, un color negro. El color negro en el precipitado indica presencia de azufre en el medio. Ya aquí entrando a un poco más de la clínica, tenemos a la desnutrición, malnutrición y las diferencias clínicas entre marasmo y Kwashiorkor. En este caso, el marasmo está asociado directamente a una desnutrición. La diferencia es que aquí, por ejemplo, en el caso del apetito, ¿no? El marasmo, los niños con marasmo tienden a tener una hambre insaciable, porque justamente en el marasmo es la falta de nutrición, o sea, la falta de alimento, en general, la falta de alimento, la desnutrición. Ellos tienen hambre, ¿no? O sea, pierden totalmente la cantidad de proteínas, por eso los ven todos flaquitos. En cambio, el Kwashiorkor no es que ellos pasen por una desnutrición, sino es una malnutrición. Ellos están consumiendo cualquier cosa menos lo que deben. Por eso llegan a formar en su edemas, ¿no? Entonces aquí hay una falta de proteínas en el Kwashiorkor. Acuérdense de la presión oncótica. La presión oncótica dice que las proteínas regulan el nivel de agua dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, al haber una ausencia de proteínas, no existe no está equilibrado, o sea, no existe esa relación equilibrada de la presión oncótica. Entonces, como no hay quien regule esa pared de agua, esa agua se libera y a esto se llama edema, ¿ya? A esto se llama edema, ¿ya? Entonces, aquí sería malnutrición, porque el niño está alimentándose, pero no está consumiendo las proteínas que debería. Por otro lado, el marasmo en niños menores a 1 año usualmente es la falta de alimento en general, proteínas, carbohidratos, lípidos, todo, ¿no? Entonces uno es de nutrición y el otro es malnutrición. Las inmunoglobulinas que hemos mencionado anteriormente, en este caso mencionamos a 5, ¿no? Las 5 que están relacionadas al sistema inmunitario, donde tenemos al IgG. En estructura no lo lean, sáltenlo, pero sí quizás en las funciones. Y para complementar, si quieren, estudian las ubicaciones, pero más que todo las funciones. Y eso, que funciones ni tanto, ¿ya? Pero en general, las IgG proporcionan inmunidad a largo plazo, neutraliza toxinas y activa el sistema complemento, más abundante hasta el 80%. Estas IgG son las que se encargan de la memoria a largo plazo. O sea, cuando nosotros pasamos por la pandemia del COVID, ¿ya? Se tenía pensado que las pruebas rápidas, que es lo primero que llegó, pues, ¿no? En los tacos decía IgG, IgM. Entonces no marcaba ninguno y uno decía, no tengo COVID. Entonces salían, se juntaban con los colegas, con los compañeros, con la familia. Entonces, sin embargo,
el antígeno no llegaba al sistema inmune y entonces no manifestaban estas inmunoglobulinas, ¿no? El antígeno entonces, ¿dónde se encontraba? En las fosas nasales, en el tracto respiratorio. O sea, no llegó al sistema inmunitario. Pero sin embargo, justamente una característica de este virus es que, y la mayoría de los virus, como en este caso el brote del hantavirus, es que sin necesidad de que reaccione con el sistema inmunitario, nosotros ya estamos contagiando. ¿Ya? Ya estamos contagiando. Entonces, esa fase es la crítica. Como es de fácil contagio este tipo de virus, ¿ya? No llegamos a formar inmunidad. Entonces, el test rápido, la prueba rápida, no me sirve. El test rápido, en el caso del COVID, más que todo servía como para un control, ¿ya? Después de haberme enfermado, formo inmunoglobulinas, ¿tengo defensa o no? ¿No? O en el caso para cuando hacían transfusión de se llamaba esto a partir de la yo me olvidé, plaquetoforesis, es de las plaquetas. Bueno, no importa, el punto es que se hacía una transfusión del plasma, ¿ya? Plasmaforesis, ¿ya? Entonces, esa transfusión de plasma rico en plaquetas, plasma hiperinmune, entonces comenzó a darse en el país, creo que era el banco de sangre de la Caja Nacional. Entonces, eh, habían personas que sin necesidad de estar sometidas a la enfermedad, ya llegaban a formar estas inmunoglobulinas. Luego estarían las IgA, que en este caso son defensa clave en la superficie de las mucosas, ¿no? Entonces las encontramos en la saliva, en secreciones, evita la adherencia de patógenos al epitelio, ¿ya? Las IgA, por ejemplo, se pueden identificar, por ejemplo, la Helicobacter pylori por IgA en ese. La IgM es el primer anticuerpo que se produce ante una infección nueva, respuesta primaria, gran capacidad de aglutinación. Entonces la IgM está mal dicho, pero es como así decir, es la fase aguda. Está mal dicho, no se refiere a la fase aguda, sino es a la exposición temprana, ya, frente a un antígeno, una sustancia desconocida. Luego están las IgE, que reacciona o se evidencia en reacciones alérgicas y parasitarias, ya principalmente el minto. Entonces, estas reacciones alérgicas, yo soy alérgico, por ejemplo, al cambio de clima, al polvo fino, entonces a cada rato yo estoy con mi rinitis, entonces si yo me hago un frotis sanguíneo, se ven, aquí ¿se acuerdan que al comienzo le dije composición de la sangre? Y en los leucocitos decía eosinófilos. En los eosinófilos se ve la cantidad, si estoy cursando por una reacción alérgica, ¿ya? O en el caso de parasitosis, ¿no? Si normalmente los niños, ¿no? que juegan en la tierra o paran tocando superficies que no están limpias, ¿no? Y luego se las meten a la boca, ¿no? La misma mano, o comen con eso sin darnos cuenta. Entonces ahí ellos ya están susceptibles, ¿no? A infecciones parasitarias y expresan esta IgE. Luego las IgD actúa principalmente como receptor de antígenos en superficie de linfocitos B que aún no han sido expuestos. No es de mucho estudio en laboratorio. Sin embargo, las IgA, me estaba olvidando que las IgA también son un marcador para el lupus eritematoso sistémico, por ejemplo. Y en cuanto a la forma molecular de las proteínas, existen dos, quizás las mencionaba el doctor, en cuanto a globulares y fibrosas. Las globulares dice que son pliegues sobre sí mismas, compactas, ovoides y son solubles en medio acuoso, por ejemplo enzimas, hormonas, anticuerpos y hemoglobina. Las fibrosas, por otro lado, sus pliegues son alargados, poco solubles o insolubles en agua, participan en la constitución de estructuras sostén como fibras del tejido conjuntivo, entre otras. Entonces las fibrosas vienen a ser los cartílagos, ¿no? Las globulares, enzimas, habíamos dicho, hemoglobina, albúmina, ¿ya? Este tipo de proteínas tienen una estructura, ¿no? Que se expresa en primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, donde la primaria,
se basa en la secuencia de aminoácidos. Recuerden que los aminoácidos son la estructura básica. Entonces, al transcribirse en el ADN, necesitan una guía. O sea, es como el plano, ¿no? O sea, ¿qué va primero? ¿El baño, la sala, el cuarto? No, primero va a la puerta, luego va a la sala, al otro lado va un dormitorio, otro dormitorio y al final el baño, ¿no? En este caso, primero va la lisina, luego va la arginina quizás, luego otra vez lisina, luego otra vez leucina. Entonces, es el plano, ¿ya? Es el plano que va a seguir. Entonces, clínicamente se dice que entonces la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos y los tipos de aminoácidos que comprenden una proteína, ¿ya? El orden que van a seguir y el tipo de aminoácidos que constituyen una proteína. La secundaria es la disposición espacial de los aminoácidos, que puede ser alfa helicoidal o beta laminar, a disposición de ambas, que a esta se va a llamar disposición al azar, una mezcla de las dos. Entonces las hélices alfa son como estas, ¿ya? Y las laminares son planas, tac, 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 ¿ya? En la terciaria observamos la estructura tridimensional, que se puede definir como globular o fibrosa, la que hemos visto. Aquí tenemos una, por ejemplo, esta era la alfa helicoidal y esta es beta laminar, ¿ya? Aquí vemos cómo adquiere, es como, no sé, a ver, una hoja de libro doblada, ¿no? Y también observamos si es globular o fibrosa. Las globulares y fibrosas las detallamos anteriormente. Y en cuanto a la cuaternaria, es la primera que se pierde en el caso de la desnaturalización. En este caso, la cuaternaria es la disposición espacial de las cadenas peptídicas unidas entre sí por los enlaces que poseen enlaces del tipo disulfuro, ¿ya? Entonces, o enlaces peptídicos, ¿ya? Los enlaces peptídicos entre aminoácido y aminoácido se denominan enlaces peptídicos, enlaces del tipo covalente, ¿ya? A ver, en la cuaternaria también se manifiesta la función de las proteínas. Ninguna proteína se forma porque sí, todas tienen una función. Es decir, la cuaternaria le da la función. Recapitulando, primaria es el orden y el tipo de aminoácido. Secundaria es la disposición espacial, si es alfa o es beta laminar, o sea, la forma que va a tener. Y la estructura tridimensional, una segunda forma, quieran llamarlo así, si es globular o fibrosa. Globular como, como las enzimas, las albúminas, ¿no? O fibrosas como los cartílagos, ¿no? Luego la cuaternaria. En la cuaternaria la función, la albúmina, ¿qué hacía? Transportaba nutrientes. La hemoglobina transportaba oxígeno y contiene hierro y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de estructuras, ¿no? Y les mencionaba sobre la desnaturalización. En este caso, la desnaturalización es la desorganización de alguna de sus estructuras, lo que provoca una pérdida de propiedades y funcionales. Se rompen los enlaces que mantienen la estructura 4, 3 y 2, cuaternaria, terciaria y secundaria. Por lo tanto, se desenrolla. Aquí la estructura primaria nunca es alterada en la desnaturalización, donde pierde la unidad funcional. Si yo tengo una enzima y se desnaturaliza, esa enzima ya no es catalítica, ¿ya? Esta desnaturalización se puede dar por agentes físicos como calor, radiación, congelamiento repetido, aumento de presión, por agentes químicos, por medios ácidos, álcalis, solventes orgánicos o en este caso que es urea concentrada, ¿ya? La clasificación de proteínas, en este caso tenemos las simples, albúminas, globulinas, histonas, protaminas, glutelinas y gliadinas y escleroproteínas, conjugadas, nucleoproteínas, cromoproteínas, glicoproteínas, fosfoproteínas, lipoproteínas, metaloproteínas, donde las metalos están unidas a los metales, los lípidos a los ácidos grasos, fosfoproteínas si tienen un grupo fosfato, glicoproteínas
si tienen carbohidratos en su estructura, cromoproteínas si manifiestan color, nucleoproteínas si llegan de acuerdo a la ubicación. ¿Ya? Y entramos a la parte de enzimas. Como las enzimas son consideradas bioproteínas, ya los coloco acá seguidito. En este caso, las enzimas son bioproteínas capaces de acelerar una reacción o favorecer una reacción. Las enzimas en su estructura están compuestas por una apoenzima, una coenzima y una holoenzima, donde la apoenzima es esta zona de acá, es la zona proteica de la enzima. Apoenzima es la zona proteica donde todavía no reacciona con la enzima. La coenzima puede ser de origen no proteico porque las coenzimas son las que se encargan de ayudar, por ejemplo, a que el sustrato se una a la apoenzima y acelerar o favorecer la reacción. Por ejemplo, coenzima dice que no siempre es de origen proteico. Entonces, aquí como coenzima tenemos al NAT. Ya, el NAT es una coenzima, actúa como coenzima, que el significado de NAT es nicotinamida adenina dinucleótido. Luego, como coenzima también tenemos el zinc en el caso en el caso del zinc para la transcripción y retrotranscripción del ADN. Las holoenzimas viene a ser el conjugado completo. A esto se denomina holoenzima, digamos, cuando ya está la apoenzima, coenzima y holoenzima. Y el zimógeno no es más que la enzima inactivada, es decir, la enzima desnaturalizada, ¿no? La enzima, entonces, ahí decía, se desnaturaliza cuando se somete a congelación en repetidas ocasiones. Pero si yo congelo una vez una enzima, la puedo contener, la puedo desactivar en estado zimógeno y más adelante la activo dándole las condiciones que la enzima necesita. Que normalmente las enzimas funcionan en su estado más activo, necesitan temperaturas de 37 grados centígrados, pH fisiológico entre 6,89 a 7 neutro, ¿no? Luego, aparte, a ver, pH, temperatura, creo que solo eso, ¿ya? Entre los más importantes esos dos. Luego, aquí tenemos cómo actúa una enzima, donde acá tenemos ya la apoenzima, ¿no? Este es el sustrato. Entonces, el sustrato es ese producto, no es producto, ese componente, ¿ya? Que va a buscar el sitio activo. El sitio activo es esta zonita de acá de la apoenzima que justamente encaja con el sustrato, ¿ya? Digamos que a ver, para la... Habíamos hablado de la bilirrubina, de la bilirrubina, ¿no? Ya, el sustrato es la hemoglobina. La hemoglobina se encuentra con esta que se va a llamar biliverdina oxidasa, ¿ya? O reductasa, cualquiera de los dos. El punto es que se encuentra con esta coenzima. Acuérdense que acá está como hemoglobina. Llega al sitio activo, trabaja, aquí se forma el complejo enzima-sustrato. En el complejo enzima-sustrato luego se forma un producto. La enzima se encarga de, si hablamos de, por ejemplo, ¿qué les había dicho? Hemoglobina reductasa, ya se encarga de los intercambios de electrones, entonces reduce a mi hemoglobina en biliverdina. Y entonces entró como hemoglobina y salió como biliverdina. Y la coenzima sigue siendo, por ejemplo, zinc, si quieren ponerlo. El zinc o el NAT. Y se va. Y luego pasa por otro ciclo que no vamos a mencionarlo. ¿Ya? Y en cambio aquí la apoenzima sigue trabajando. Siempre que le llegue sustrato, y en algunos casos requiere coenzima por si acaso. No en todos requiere la coenzima. Entonces, cuando requiere coenzima, llega. Cuando no, trabaja sola. ¿Ya? Entonces acá es el sustrato que se une a la enzima en el sitio activo, el complejo enzima-sustrato actuando, y luego está el producto, ¿no?
Aquí tenemos entonces los tipos de enzimas según el instituto, perdón, según la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, ¿ya? Entonces, los 6 tipos de enzimas más importantes según esta institución son las oxidorreductasas que habíamos mencionado, catalizan la transferencia de electrones o átomos de hidrógeno de un sustrato a otro. Las transferasas transfieren grupos funcionales específicos, ya hablamos de hablamos de ácidos carboxílicos, fosfatos, etcétera. Hidrolasas que rompen enlaces químicos, como las amilasas, por ejemplo, ¿no? Las liasas catalizan la ruptura de enlaces carbono-carbono, carbono-oxígeno, etcétera. Las isomerasas catalizan cambios estructurales o geométricos de una o ligasas que unen dos moléculas grandes mediante formación de nuevos enlaces. Ay, se acabó. Eso sería todo. Me faltó tiempo para hacer material para hormonas, como péptidos creo que está, porque hormonas, a mí me encanta hormonas, es muy bonito y quería leerlo bien a detalle. Si no, si puedo acabar material como para mañana o para el lunes, porque el examen creo que es el martes, yo les hago saber, les envío el enlace y nos reunimos aunque sea 45 minutos para explicarles. Si no me da, entonces se los encargo para que lean. Ya, porque en todo caso, como les digo, son como 8 no sé cuántas diapositivas que me pasó un amigo. Eh, entonces, resumirlo en 30 diapositivas ya es algo, ¿no? Obviamente tienen que seguir leyendo del libro, de la diapositiva del doctor y recordar de sus apuntes, ¿ya? El examen se mantiene, por si acaso, a pesar de que el doctor se encuentre delicado, el examen se mantiene, no se confíen. Vamos a empezar en hora y vamos a estar ahí controlando el examen. Estudien, lean, no se confíen. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que no me olvido de nada. Espero que les haya servido. Ya es lo poco que les puedo aportar, quizás lo poco que sé. ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen alguna consulta, estoy abierto, tengo tiempo. El PDF lo va a mandar, disculpa el grupo. El PDF y la grabación creo que estoy grabando o ya no. Creo que ya terminé de grabar. Sí, les voy a pasar la diapo. ¿Listo? ¿Listo? Sí, tiene modelos de examen. ¿Perdón? ¿Tiene modelos de examen? No, le cuento que me estaba pasando a alguien, pero solo encontró el segundo corte y solo pilló dos. En todo caso, si ustedes tienen, pásenmelo, yo los resuelvo y se los devuelvo. En todo caso, igual hoy en día ya no es difícil resolver un modelo de examen, lo ponen a Gemini, a ChatGPT y ahí está, más rápido que yo lo haga incluso. Pero igual me Disculpa lo pasan por si auxiliar. acaso. eh, en las preguntas del examen que nos va a hacer el doctor, ¿es obligatorio que sean las mismas respuestas de su libro o